Territorio Negro en Más de Uno. Con Marlaska y Rendueles. Y también con Jorge Abad. Buenos días, Jorge. Hola, Begoña, ¿cómo estás? Y hola, Manu Marlaska. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal allí en Sevilla? Pues muy bien, estuvimos en la Feria del Libro ayer, ¿sí? Encontrándonos con lectores del Grupo 10 de Tuvo y Lasillo Disparo, y muy bien, la verdad. Me alegro. Estupendamente. Luis Rendueles, buenos días. Buenos días. No has ido a Sevilla esta vez. No, viajar con Manu es agotador. Estuve hace 15 días en Alicante con él y estoy reventado todavía. ¿No? Vale. Pues teníais encargo. Pero fue culpa de Renfe, no mía. Ya, bueno, claro. Entre tú y Óscar Puente y varios más. No es momento aquí de ajustar. Lo que sí recordáis es que teníais un encargo, ¿verdad? Sí. Sí, os pusimos deberes por una noticia que dimos hace un par de semanas que lo estábamos comentando Begoña y yo, que no entendíamos, que era el caso de estos empresarios de Murcia que hace ya unos años se descubrió que habían pagado por tener relaciones sexuales con menores y que no van a ir a la cárcel. No van a ir, a pesar de que hayan reconocido los hechos. Admitieron que se habían acostado con niñas y no van a ir a la cárcel. Estaba Begoña aquí y yo diciendo... Pues es que estos eran los deberes para ver si lo entendemos. Manu, Luis, que nos tenéis que explicar esto, que parece incomprensible y que además que queremos que nos contéis cómo fue la operación de la Policía Nacional que destapó hace pues una década ya, ¿no? 10 años. Esta trama de los... Que 10 años desde que los pillaron. Sí, así es. Y lo primero, ¿quiénes son? ¿Y quiénes llegaron hasta el banquillo y por qué tardaron tanto en responder ante la justicia? Eso sería... Bueno, han tardado una barbaridad en responder ante la justicia. Sí. Y es un síntoma, muy mal síntoma de cómo van nuestros tribunales, ¿no? Vamos a intentar explicar lo que efectivamente tiene muy difícil explicación y sobre todo muy difícil comprensión porque uno se encabrona en cuanto empieza a oírlo y lo veréis. Lo primero es contar quién se sentó en ese banquillo de la Audiencia de Murcia. Fueron 3 mamis, 3 prosenetas, 3 madams, Ruth Karina, Nelly Paola y Yesenia. Estas eran las 3 principales responsables del entramado. Había una captadora que se llamaba Manuela, 2 taxistas conductores, gente de confianza de la organización, que eran Walter Giovanni y Martín Galo, que eran pareja de las prosenetas, de las mamis, y 7 clientes que vamos a citarlos con nombre y apellidos: José Antonio Arce López, José Jara Alberto, Juan Martínez Fernández, Juan Peque Álvarez, Antonio Jiménez Pellegrín, Antonio Morales Nicolás y Juan Castejón Ardit. Todos estos procesados fueron condenados, aunque solo 3 van a entrar en prisión. 2 mamis, Ruth y Nelly, y un conductor, Walter Giovanni. Ruth fue condenada a 16 años de prisión y los otros 2 a 12 años de cárcel. La tercera proxeneta que decía Manu, Yesenia, ha sido condenada a 6 años, no entrará en prisión. Martín, el segundo taxista del que hablaba, a 1 año y 3 meses de cárcel, y Manuela, la captadora de la que buscaba chicas, cuanto más jóvenes mejor, a 6 meses de prisión. Los 7 puteros, los 7 clientes, se decía antes, fueron condenados a penas de entre 5 meses y 2 años de cárcel. Todo esto a pesar de que, como habéis dicho antes, ellos admitieron, todos estos, haber pagado por mantener relaciones sexuales con las chicas, siendo conscientes y sabiendo que eran menores de edad. Todos estos han llegado a un acuerdo con la Fiscalía de Menores de Murcia para no entrar en la cárcel, a cambio de pagar, indemnizar a las víctimas con cantidades que van entre 540 euros y 4.320 euros. Van a pagar alguna multa, van a realizar un curso de reeducación sexual y se han comprometido lógicamente a no tener contacto con las chicas, que son ya mujeres Solo adultas. Faltaría, vamos. Y esto que suena a desastre o que es incomprensible ha sido posible por una especie de tormenta perfecta entre varias cosas, ¿no? Pues esto ya lo explicaréis, porque no entiendo a estos señores que han reconocido lo que han reconocido que no estén en la cárcel. Es que es inexplicable. Bueno, en primer lugar han pasado 10 años ya, desde que se produjeron las detenciones. De hecho, hay alguno que pasa ya de los 90 años, alguno de los condenados tiene ya más de 90 años. ¿Por qué han pasado 10 años? Bueno, pues porque ha habido varios cambios de jueces e instructores, el parón que provocó la pandemia de COVID y luego, sobre todo, porque los abogados defensores han ido paralizando y dilatando la causa todo lo que han podido, ¿no? Claro, todo esto retrasó el procedimiento y esa dilación ya supone una rebaja automática de la pena en un grado, ¿no? Para colmo, ninguna de las víctimas se personó en el procedimiento como acusación particular. No cogieron un abogado para que representase sus intereses, ¿no? Son gente muy humilde y no tienen recursos económicos. Eso lleva mucha pasta.
Así que para un posible acuerdo bastaba solo que la Fiscalía y las defensas se pusieran de acuerdo. No hacían falta más partes para llegar a ese acuerdo. Normalmente las acusaciones particulares son las que suelen poner más problemas a la hora de llegar a este tipo de acuerdos, ¿no? Y por último, y esto es muy importante y no tenemos que ocultarlo, 5 de las 11 víctimas de la trama, que en el momento de la operación policial tenían entre 14 y 17 años, ya son mujeres de 24 a 27 años, se mostraron, 5, digo casi la mitad, a favor de que esos puteros, esos clientes no entrasen en prisión. 4 se opusieron frontalmente y 2 ni siquiera se pronunciaron. Es verdad que el tribunal no tenía la obligación de consultarlas, pero lo hizo precisamente por lo delicado del tema. Una década desde que se produjeron las detenciones. Pero, ¿cómo empezó todo? O sea, ¿cómo la policía descubre esta trama de prostitución de menores? Como pasa otras veces, la puerta al horror empieza casi con una casualidad, ¿no? En agosto de 2014... hace más de 10 años, los padres de una chica que entonces tenía 16 años acuden a la policía allí en Murcia y denuncian que su hija ha desaparecido. También cuentan que aunque ella no trabajaba, no tenía un trabajo, sí que llevaba un tren de vida bastante alto últimamente. Y la policía averigua bastante pronto que esa chica desaparecida, que esa chica que estaba buscando a sus padres, estaba siendo prostituida por una mujer ecuatoriana a la que llamaban Jenny. Y esa tal Jenny presumía en distintos círculos de tener a su disposición 400 chicas, un catálogo de 400 chicas en el que por las que más dinero se pagaba eran por las crías de 14 a 17 años. Esos encuentros sexuales de la cría de la menor desaparecida, la policía averiguó que se producían en la casa de Jenny, en el propio domicilio de Jenny. Así que la policía intervino el teléfono de la madame y comenzó a hacer un trabajo a la antigua, a lo tradicional. Empezó a tronchar, a vigilar ese domicilio, a ver lo que pasaba por allí. Ese fue el principio de lo que se llamó en Murcia la Operación Baúl, que llevaron a cabo la UCRIF y el grupo de menores de la Jefatura de Policía de allí de Murcia. Las vigilancias sirvieron para identificar a más menores prostituidas, porque por allí pasaban más niñas, y sobre todo para ir poniendo cara, nombre, apellidos, ocupación e historia a todos los clientes de la trama. Uno de los primeros en ser identificado era un tipo bastante conocido en Murcia, un septuagenario entonces, llamado Juan Castejón, conocido promotor inmobiliario y expresidente de los empresarios de Cartagena. No era un anónimo, eso, claro. No, ni mucho. Casi ninguno de los que salían en esta historia era anónimo en Murcia. La policía identifica a más chicas, a más mamis, a más proxenetas. Una de ellas, Nelly, una mujer boliviana bastante joven, que se quedaba con la mitad del dinero que las chicas cobraban de los clientes. Los clientes solían pagar 50, 70, 100 euros, pero si eran menores podían pagar hasta 200 euros. Estaban más cotizadas, digamos. La policía creía que estaba ante una red exclusivamente latinoamericana, porque todas las niñas que iban descubriendo eran inmigrantes, pero detuvo a una tercera proxeneta, Ruth Karina, una boliviana, y en casa de esa mujer se localiza una niña española de solo 15 años. Esa niña le cuenta a los policías que había ido allí a las 9 de la mañana para prestar un servicio sexual, así se lo dice. Pero ¿cómo era posible que esta red captase chicas tan jóvenes? ¿Dónde tenían el caladero para conseguir llevarlas hasta allí? Pues esa niña española que a las 9 de la mañana, en vez de estar en el colegio, estaba prestando un servicio sexual, le contó a la policía que la introdujeron en este mundo 2 compañeras de colegio, precisamente, 2 compañeras de clase que le presentaron a Karina, a esa madame, que resultó, y esto es terrible, que resultó ser amiga de la madre de una de ellas. Es decir, las amigas de las madres eran las que metían a estas chiquillas en este circuito infernal. La cría declaró que Karina le invitó a comer en un Burger King y le dijo que conocía hombres a los que le gustaban las chicas muy jóvenes, que se podía forrar, que con media hora con ellos podía ganar 50 euros, que si pasaba una hora con ellos eran 100 euros, y la cría, lógicamente, no olvidemos que la cría tenía en aquel entonces 14 años, le dijo que tenía miedo, que estaba asustada, que nunca había hecho nada parecido, y Karina le aseguró que no iba a pasar nada, que a ellos solo les gustaba tocar y besar, que la iban a respetar y que además acudían a los encuentros muy limpios y muy aseados. Ese mercado de chicas muy jóvenes necesitaba más chicas, ¿no? Tenía mucho éxito y se buscó y se captó a chicas en discotecas light, algunas de ambiente latino en el barrio del Infante, en Murcia, y también otra de las captadoras de la red buscaba en internet. Buscaba anuncios, por ejemplo, en los que las chicas menores de familias muy humildes se ofrecían a algunas páginas, por ejemplo, para cuidar ancianos o para hacer de canguro, para cuidar de bebés o de niños, ¿no? Una de las chicas a las que captaron por esta vía, cuando ella tenía 16 años, de camino al que iba a ser su primer servicio sexual con adultos, le dijo a la madame que ella era virgen. Esa misma chica se salió de la red después de una experiencia tremenda. Su cliente, aquel primer cliente, era un tipo al que en Murcia llamaban el capitán, que era en realidad Antonio, subteniente de la Guardia Civil, entonces de 82 años, uno de los condenados ahora. El relato de ese adolescente que figura en el sumario es tremendo y solamente diremos que este
un guardia civil jubilado, iba ciego de Viagra y trató de penetrarla a la fuerza cuando ella se negó. Esto es un espanto, ¿eh? Supongo que la policía tuvo que demostrar, ¿no?, que todos estos clientes sabían perfectamente que estaban teniendo relaciones sexuales con menores, me imagino. Porque de lo contrario no podrían haber detenido a ninguno de ellos. Claro, y esto fue lo más complicado de toda esa operación que puso en marcha la UCRIF y el grupo de menores de la policía de Murcia. De hecho, en un principio se detuvo a 14 clientes de la red y al banquillo solo han llegado 7, solo ha llegado la mitad. Solo han llegado a la mitad porque solo de esos 7 se pudo acreditar que sabían perfectamente por lo que estaban pagando, por sexo con menores. La investigación halló muchas pruebas de ello. Una de las chicas, por ejemplo, le contó a la policía que un cliente al que ella y otra chica de su misma edad fueron a hacer un servicio, las dos, les preguntó la edad después de que la madame les dijese que estaban un poco asustadas. Ellas no mintieron y le dijeron que tenían 15 años, o sea, que lo sabía perfectamente. Una cría boliviana de 16 años le contó a su cliente su edad después de que él, el cliente, un sexagenario, tratase de tener sexo con ella sin preservativo. Las proxenetas enviaban las fotos de las chicas a los clientes por WhatsApp y uno de estos clientes, cuando recibe una foto en su teléfono móvil de una niña, de una chica de 17 años, él contesta a la proxeneta: está bien, pero me gustan más jóvenes. Entonces la proxeneta le responde: tengo una de 16 años para usted. Otra chica española contó que Karina le avisaba tenía que decirle a los clientes que era menor de lo que era realmente, ¿no? En otro de los mensajes, una de las mamis habla con otro cliente y este le pide textualmente, voy a leer el mensaje: mándame algo nuevo y joven. La proxeneta le responde: esta es Carla, le manda una foto, 16 años, hay esta otra de 15, parece como si fuera ganado, y también esta de 17. Claro, y no hay duda de que sabían la edad. Y en esta red, Manu, había un oficial de la Guardia Civil que habéis mencionado, jubilado, un promotor inmobiliario también ya mayor, pero todos eran de ese perfil, hombres así, mayores, de posición alta. Sí, casi todos eran mayores, casi ninguno estaba por debajo de los... sí que hubo algún treintañero en los primeros identificados, pero casi todos estaban por encima de los 50 o los 60 años. En los 14 clientes identificados, al banquillo, recuerdo que llegaron a la mitad, había, pues, por ejemplo, un propietario de farmacias, el dueño de una empresa de importación y exportación, un apoderado de una compañía, un camarero, el conserje de un colegio, un empresario de frutas y verduras, un dependiente de una tienda de objetos de segunda mano, un poco de todo. Durante la investigación sí hubo episodios que no pudieron concretarse o condenarse, por lo menos, ¿no?, que quedaron impunes. Había personas que recibían a las menores en sus centros de trabajo, ¿no? Una de las víctimas explicó a la policía que tuvo que ir a uno de esos despachos en Murcia. Fue con una amiga, las dos menores de edad, fue con la madame, tomaron unas copas en un local cercano porque las daban alcohol, digamos que para que se desinhibieran. Suben a ese despacho y ahí se produce un encuentro sexual. Días después vuelven a ese despacho con otras dos chicas, se encuentran con 3 adultos, 3 profesionales, digamos, respetados en Murcia, juegan al strip poker y luego hacen una orgía, ¿no? La investigación no permitió llevar al banquillo a esos profesionales porque no se pudo acreditar que supieran que esas chicas eran menores de edad, lo que decía Begoña antes. Ya, qué horror, ¿eh? Para estas chicas que lo que decía antes, Manu, ya son mujeres. No, pero claro, ya han pasado 10 años desde que ocurrió todo esto. Entonces esas mujeres ahora más cerca de los 30 años que de los 20, me imagino que están todas. ¿Creéis que alguien que pasa por algo así puede tener alguna vez pues una vida normal? Yo creo que seríamos muy happy flower, cándidos, ¿no? Si te dijéramos que sí, ¿no? Yo creo que nunca podrán ser unas mujeres normales del todo después de lo que han vivido, ¿no? Pero sí que es cierto que se ha hecho todo lo posible para conseguirlo y aquí yo creo que no podemos acabar este territorio sin hablar de ello, ¿no? Entra en juego un elemento, un actor, como dicen ahora los cursis, fundamental. Se llama APRAMP. APRAMP es una ONG que lleva 30 años, Luis. Sí, o incluso más, yo por creo. ahí, Sí, ¿no? sí, sí. 30 más años. Es una ONG, dedicada a ayudar a mujeres víctimas de la trata de seres humanos y esta ONG estuvo con esas crías desde el primer día. De hecho, estuvieron presentes incluso en las primeras declaraciones que esas crías hicieron junto con la policía, porque una de las características de APRAM frente a otras ONGs o semi-ONGs o caraduras simplemente que intentan sacar subvenciones de todo este entramado, todo este mundo, es que APRAM trabaja conjuntamente y estrechamente siempre con la policía, ¿no? Sí, llevaba advirtiendo esa ONG que dice Manu, APRAM, más de 15 años, que la prostitución de menores repuntaba en España, ¿no? Que no sabía, parecía que se había erradicado, pero estaba repuntando, ¿no? Y que hay muchos clientes, muchos hombres que buscan niñas, pagan más por niñas, ¿no? Con esas chicas de Murcia, con las víctimas de Murcia, las trabajaron desde el primer día, las protegieron de la prensa
Y a pesar de esa labor, lo que nos han dicho es que algunas sufren secuelas todavía y siguen todavía en tratamiento para tratar de mitigar un poco todo el horror que vivieron, ¿no? Antes preguntabas, nosotros hemos conocido una chica víctima nigeriana de trata que ahora trabaja en la policía traduciendo las conversaciones de los mafiosos nigerianos que traen a otras chicas a España, ¿no? O sea que sí que pueden salir adelante. Lo que no sabemos es cuando se apague la luz o cuando se queden solas, qué tendrán en la cabeza. Pero bueno, nos quedamos con buen sabor de boca de esta organización que... eso que lleva ayudando tanto tiempo a... Tienen pisos refugio en varios sitios de España, les enseñan un oficio, porque muchas de ellas son prostituidas desde muy jóvenes y no tienen profesión ni tienen estudios, y hacen una labor... Y siempre que la policía sabe que va a desarticular una red de este tipo, se pone de acuerdo con ellas precisamente para actuar de inmediato. Es decir, en cuanto salen del club o salen del piso en el que están, APRAM se hace cargo de ellas y trata de trabajar con ellas. ¿Sí? Perfecto. Pues eso está bien hecho. Que no tenéis encargo para la semana que viene. Bueno, no pasa nada, viviremos. algo se nos ocurre. Podéis vivir el momento de libertad. Dibujo libre. Hay dibujo libre. Manu y Luis, un beso grande. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.